El grito ahogado de Elena resonó en la plaza silenciosa, donde el eco de las campanas de la Catedral de Sevilla parecía burlarse de su dolor. Frente al féretro de Clara, su esposa, los murmullos de la multitud la apuñalaban, interesada, oportunista, no la quería de verdad. Pero cuando Sofía, la ex amante de Clara, dio un paso al frente con los ojos encendidos por un secreto guardado durante años, el aire se volvió espeso y el mundo de Elena comenzó a desmoronarse. Sevilla, primavera de 2025. La ciudad olía a azahar y a promesas rotas. Elena, de 32 años, caminaba por las calles estrechas del barrio de Santa Cruz, con el peso del luto en los hombros. Había amado a Clara con una intensidad que desafiaba las palabras, pero ahora, en su funeral, sentía que todos los ojos la condenaban. Clara, una abogada brillante de 34 años, había sido el faro de su vida. Juntas habían construido un hogar lleno de risas, debates apasionados y sueños de un futuro que ahora yacía en un ataúd de madera pulida. Pero los rumores, esos cuchillos invisibles, cortaban más profundo que el duelo. Elena solo estaba con ella por su dinero, decían los familiares de Clara, los mismos que nunca aceptaron su matrimonio. Elena se detuvo frente a la iglesia, apretando un pañuelo contra su pecho. Recordó la primera vez que vio a Clara, en un café de la Plaza de España, con su sonrisa confiada y su voz que parecía cantar incluso al hablar. Fue amor a primera vista, un amor que desafió las miradas de desaprobación en una ciudad donde la tradición aún pesaba como una losa. Pero ahora, Clara se había ido, víctima de un accidente de coche en la carretera de Cádiz, y Elena se enfrentaba no solo a su ausencia, sino a la crueldad de quienes nunca entendieron su amor. En el interior de la iglesia, el ambiente era sofocante. Los bancos estaban llenos de rostros familiares y desconocidos, todos vestidos de negro, pero con expresiones que destilaban juicio. Elena tomó asiento en la primera fila, sintiendo las miradas como agujas en su espalda. La madre de Clara, doña Carmen, una mujer de 60 años con el rostro endurecido por el dolor y el orgullo, no le dirigió la palabra. «No eres de la familia», le había dicho una vez, cuando Clara anunció su compromiso con Elena. Aquellas palabras resonaban ahora, mientras el sacerdote hablaba de la vida eterna. Entonces, un murmullo recorrió la iglesia. Sofía, de 30 años, entró con paso firme, su cabello corto y oscuro brillando bajo la luz de los vitrales. Era una periodista conocida en Sevilla por su carácter indomable y sus artículos que desnudaban las hipocresías de la sociedad. Pero para Elena, Sofía era algo más, la examante de Clara, la mujer que había compartido su vida antes de que Elena apareciera. Sofía se detuvo frente al féretro, depositó una rosa blanca y miró a Elena con una intensidad que hizo que el corazón de ésta se detuviera. Clara merecía la verdad, dijo Sofía, su voz resonando en la iglesia como un trueno. Los murmullos se convirtieron en un rugido. Doña Carmen se puso de pie, exigiendo que Sofía se callara, pero ésta no se inmutó. Elena, con el rostro pálido, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué verdad? ¿Qué podía saber Sofía que ella no supiera? Los recuerdos de Clara, sus risas, sus secretos susurrados en la noche, comenzaron a girar en su mente como un torbellino. Sofía se giró hacia la multitud. «Todos ustedes la juzgaron», dijo señalando a Elena. La llamaron interesada, pero ninguno conoce la verdad de Clara, ni lo que ella sacrificó por amor. Elena sintió que el aire le faltaba. La palabra sacrificio se clavó en su pecho. ¿Qué había ocultado Clara? ¿Y por qué Sofía, de todas las personas, parecía saberlo todo? La historia de Elena y Clara había comenzado 3 años atrás, en una Sevilla que vibraba con la Feria de Abril. Elena, una restauradora de arte, trabajaba en un taller cerca del Alcázar, donde las pinceladas de los maestros antiguos le enseñaban paciencia. Clara, por otro lado, era una fuerza de la naturaleza, una abogada que luchaba por los derechos de las comunidades marginadas. Se conocieron por casualidad, cuando Clara entró al taller buscando una restauración para un cuadro familiar. La chispa fue inmediata, pero no sin complicaciones. Clara estaba saliendo de una relación tormentosa con Sofía, cuya intensidad había dejado cicatrices en ambas.
Elena recordaba las noches en las que Clara le hablaba de Sofía, siempre con un dejo de tristeza. Ella era mi tormenta, decía Clara, pero tú eres mi calma. Aquellas palabras habían sido un bálsamo para Elena, pero ahora, en el funeral, se preguntaba si había entendido realmente a la mujer que amaba. Sofía continuó hablando, ignorando las protestas de la familia. Clara no era solo una abogada. Llevaba un peso que ninguno de ustedes imagina. ¿Y Elena? Elena fue su salvación, no su ruina. Las lágrimas quemaban los ojos de Elena. Quería gritar, preguntar, entender, pero su voz estaba atrapada en su garganta. La multitud, antes hostil, ahora escuchaba en un silencio tenso. Sofía sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta, lo levantó y dijo: Aquí está su última voluntad. No la que redactó con su familia, sino la que escribió con su corazón. El sacerdote intentó intervenir, pero Sofía lo detuvo con una mirada. Abrió el sobre y comenzó a leer. Las palabras de Clara, escritas en su caligrafía elegante, llenaron la iglesia como un cántico. Hablaban de amor, de lucha, de una vida vivida con autenticidad a pesar de las sombras. Pero lo que vino después dejó a Elena sin aliento. Clara había confesado un secreto que cambiaría todo. La voz de Sofía temblaba, pero no por miedo, sino por la furia contenida de quien ha guardado un secreto demasiado tiempo. En sus manos el sobre de Clara parecía un arma cargada, lista para disparar verdades que nadie en la iglesia estaba preparado para escuchar. Elena, paralizada en su asiento, sintió que el mundo se desvanecía mientras las palabras de Clara, leídas por Sofía, comenzaban a desentrañar una historia que ella nunca había imaginado. Clara escribió esto hace un año, dijo Sofía, sosteniendo las hojas con firmeza. No porque supiera que iba a morir, sino porque quería proteger a Elena. Porque sabía que ustedes, miró a la familia de Clara, especialmente a doña Carmen, nunca la aceptarían. Las palabras de Clara en la voz de Sofía contaban una historia de sacrificio. Clara había heredado una fortuna considerable de su abuelo, un empresario textil de Sevilla, pero con esa riqueza venía una condición: mantener las apariencias. La familia, profundamente tradicional, había esperado que Clara se casara con un hombre de buena posición y continuara el legado familiar. Pero Clara, desde joven, sabía que su corazón latía por las mujeres, un secreto que guardó durante años bajo la presión de su madre y sus tíos. Elena escuchaba, con el corazón en un puño. Recordó las noches en las que Clara parecía distante, mirando por la ventana de su apartamento en Triana, como si cargara un peso invisible. Es solo el trabajo, decía Clara, pero ahora Elena entendía que había más. Mucho más. Sofía continuó leyendo. Clara confesaba que al enamorarse de Elena, había decidido romper con las expectativas familiares. Había renunciado a la herencia, donando gran parte de su fortuna a organizaciones que apoyaban los derechos de la comunidad LGBT en España. Pero no lo había hecho público porque sabía que su familia la desheredaría por completo y la acusarían de traición. No quería que Elena cargara con esa culpa, escribió Clara. Ella no sabía nada de esto. La amé porque me hacía libre, no porque quisiera su dinero. Un sollozo escapó de los labios de Elena. La multitud, antes llena de murmullos de desprecio, ahora guardaba un silencio incómodo. Doña Carmen, con el rostro pálido, se aferraba al respaldo del banco como si fuera lo único que la mantenía en pie. Sofía dobló las hojas y miró a Elena. Clara me pidió que guardara esto hasta que fuera necesario. Y hoy, viendo cómo te juzgan, sé que es el momento. Elena se levantó, tambaleándose. Quería gritar, abrazar a Sofía, maldecir a la familia de Clara, pero solo pudo susurrar: ¿por qué no me lo dijiste antes? Sofía bajó la mirada. Porque Clara me lo prohibió. Dijo que tú eras demasiado buena, que intentarías detenerla. El resto del funeral pasó como un borrón. Elena salió de la iglesia, buscando aire en la plaza donde los naranjos parecían burlarse de su dolor. La verdad de Clara la había liberado de las acusaciones,
pero también la había sumido en una nueva tormenta. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo no había sentido el sacrificio de Clara? Las calles de Sevilla se sentían diferentes ahora, como si la ciudad misma estuviera de luto. Elena caminó sin rumbo, recordando los momentos con Clara, las tardes en el río Guadalquivir, las noches bailando sevillanas en la feria, los planes de viajar juntas a Granada. Pero ahora, cada recuerdo estaba teñido de preguntas. ¿Qué más había ocultado Clara? ¿Y Sofía? ¿Por qué había reaparecido justo ahora? Esa noche Elena recibió un mensaje de Sofía: necesitamos hablar. Hay más cosas que debes saber. La cita era en un pequeño bar en el barrio de la Macarena, un lugar donde Clara solía llevarla a escuchar flamenco. Elena dudó, pero la curiosidad y el dolor la empujaron a aceptar. El bar estaba lleno de vida, con el cante hondo resonando en las paredes. Sofía estaba en una esquina, con una copa de vino tinto en la mano. Su expresión era diferente ahora, menos desafiante, más vulnerable. Clara no quería que te enteraras de esto así, dijo Sofía, sin preámbulos. Pero hay algo que no mencioné en la iglesia. Algo que ella me confesó antes del accidente. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Qué? Sofía respiró hondo. Clara estaba investigando algo. Algo que involucraba a su familia y a la empresa de su abuelo. No era solo sobre dinero. Había secretos. Secretos peligrosos. Elena frunció el ceño. Clara nunca le había mencionado nada sobre investigaciones. Sí sabía que trabajaba en casos delicados, pero, ¿algo que pusiera en riesgo su vida? ¿De qué estás hablando? Preguntó con la voz temblorosa. Sofía se inclinó hacia ella, bajando la voz. Clara creía que el accidente no fue un accidente. El corazón de Elena se detuvo. La música del bar, el bullicio de la gente, todo se desvaneció. Solo quedaba la mirada de Sofía, cargada de una verdad que amenazaba con cambiarlo todo. ¿Qué quieres decir? Susurró Elena. Quiero decir que alguien quería silenciar a Clara. Y creo que sé quién. El bar en la Macarena vibraba con el lamento de una guitarra flamenca, pero para Elena, el mundo se había detenido en las palabras de Sofía. ¿Alguien quería silenciar a Clara? La frase resonaba en su cabeza como un eco cruel, mezclándose con el dolor de su pérdida. Sentada frente a Sofía, con las manos temblando alrededor de una copa que no había tocado, Elena sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba una vez más. ¿Quién? Preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Quién querría hacerle daño a Clara? Sofía miró a su alrededor, asegurándose de que nadie las escuchara. No aquí, dijo, inclinándose más cerca. Vamos a mi apartamento. Es más seguro. Elena dudó. Confiar en Sofía, la ex amante de Clara, era como caminar por un puente roto. Pero la necesidad de respuestas era más fuerte que su desconfianza. Asintió y minutos después, ambas caminaban por las calles oscuras de Sevilla, donde las sombras de los edificios parecían susurrar secretos. El apartamento de Sofía, en un edificio antiguo cerca de la Alameda, era un caos organizado, libros apilados, notas pegadas en las paredes y un ordenador portátil abierto con artículos a medio escribir. Sofía sirvió 2 vasos de agua y se sentó frente a Elena. Clara estaba trabajando en un caso que no le contó a nadie, ni siquiera a ti, comenzó Sofía. Hace unos meses me contactó. Estaba nerviosa, algo raro en ella. Me dijo que había descubierto irregularidades en la empresa de su abuelo, Tejidos Hidalgo. Cosas graves, blanqueo de dinero, conexiones con políticos corruptos. Incluso vínculos con el crimen organizado. Elena sintió un escalofrío. Clara siempre había sido reservada sobre su trabajo, pero esto era otra cosa. ¿Cómo había guardado algo tan grande? ¿Por qué no me lo dijo? Preguntó con la voz rota.
Porque te quería proteger, respondió Sofía, suavizando su tono. Clara sabía que si te lo contaba, intentarías detenerla o te involucrarías. Y no quería ponerte en peligro. Elena apretó los puños. La imagen de Clara, siempre sonriendo, siempre fuerte, ahora se mezclaba con la de una mujer enfrentándose sola a un monstruo invisible. ¿Qué descubrió exactamente?, insistió Elena. Sofía sacó una carpeta de un cajón. Dentro había documentos, correos electrónicos impresos y notas escritas a mano por Clara. La empresa de su abuelo no solo era una fachada para lavar dinero, explicó Sofía. Clara encontró pruebas de que su tío, don Rafael, estaba involucrado. Él dirige la empresa desde que el abuelo murió, y Clara sospechaba que usaba su influencia para encubrirlo todo. Don Rafael. El nombre golpeó a Elena como un puñetazo. Era el hermano mayor de doña Carmen, un hombre imponente de 65 años que siempre la había mirado con desprecio. Recordó una cena familiar en la que Rafael había hecho un comentario despectivo sobre su relación con Clara, llamándola una fase. Clara lo había enfrentado, pero Elena nunca imaginó que ese enfrentamiento tuviera raíces más profundas. Clara estaba reuniendo pruebas para exponerlo, continuó Sofía. Pero alguien se enteró. ¿Y el accidente? Elena, el coche de Clara fue manipulado. Los frenos fallaron, y no fue un error mecánico. Elena sintió que el aire se le escapaba. ¿Estás diciendo que la mataron? Sofía asintió, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y tristeza. No tengo pruebas concretas, pero Clara me envió un mensaje la noche antes del accidente. Decía, si algo me pasa, busca a Elena. Ella merece saber la verdad. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elena. La idea de que Clara hubiera sido asesinada era demasiado. Pero también encendió algo en ella, una chispa de determinación. Si alguien había hecho daño a Clara, no descansaría hasta encontrar justicia. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó limpiándose las lágrimas. Sofía la miró con una intensidad que le recordó a Clara. Tenemos que encontrar las pruebas que Clara reunió. Ella las escondió en algún lugar, pero no me dijo dónde. Si las encontramos podemos exponer a Rafael y a quien esté detrás de esto. Elena asintió aunque el miedo le apretaba el pecho. No era una investigadora, no era valiente como Clara o Sofía, pero por el amor que había sentido por su esposa, estaba dispuesta a intentarlo. Esa noche apenas durmió. Las imágenes de Clara, su risa, sus caricias, se mezclaban con las palabras de Sofía. Al amanecer decidió volver al apartamento que había compartido con Clara, en Triana. Tal vez allí encontraría alguna pista. El apartamento olía a ella, a su perfume de jazmín, a los libros que leía antes de dormir. Elena revisó cada rincón, cada cajón, cada libro, buscando algo que Clara pudiera haber escondido. En el escritorio de Clara encontró un cuaderno con anotaciones crípticas, nombres, fechas, números de cuentas bancarias. Pero una frase destacaba, escrita en letras grandes: el cuadro lo guarda todo. Elena frunció el ceño. ¿El cuadro? Recordó el cuadro que Clara había llevado a restaurar cuando se conocieron, un retrato de su abuela, pintado por un artista sevillano. Estaba colgado en la sala, intacto. Con el corazón acelerado, Elena lo descolgó y examinó el marco. Allí, escondido en un compartimento secreto, encontró un USB. Temblando, lo conectó a su portátil. Los archivos estaban cifrados, pero un documento de texto se abrió automáticamente. Era una carta de Clara, dirigida a ella. Mi amor, si estás leyendo esto significa que ya no estoy. Lo siento por no contarte todo. Te amé más que a nada en este mundo, y todo lo que hice fue para protegerte. En este USB está la verdad. Por favor, sé valiente. Te amo siempre. Clara. Elena rompió a llorar,
pero esta vez, las lágrimas eran diferentes. Había encontrado un propósito. El amanecer pintaba el cielo de Sevilla con tonos rosados, pero en el corazón de Elena, la tormenta no cesaba. Sosteniendo el USB que había encontrado en el cuadro, sentía el peso de las palabras de Clara: sé valiente. Nunca se había considerado una persona fuerte, pero el amor que aún sentía por Clara le daba una determinación que no sabía que poseía. Llamó a Sofía y le pidió que se reunieran de inmediato. Se encontraron en una cafetería discreta cerca del río Guadalquivir, donde los turistas paseaban ajenos al drama que se desarrollaba. Elena le entregó el USB a Sofía, quien lo conectó a su portátil con manos temblorosas. Los archivos estaban protegidos por una contraseña, pero Sofía, con su experiencia como periodista, conocía a alguien que podía ayudar, un hacker ético, amigo suyo que vivía en el barrio de Los Remedios. Mientras esperaban al contacto de Sofía, ésta le explicó más sobre el pasado de Clara. Cuando estuvimos juntas, Clara era diferente. Más impulsiva, más temeraria. Pero contigo. Ella encontró un equilibrio. Siempre decía que tú le dabas paz. Elena sintió una punzada de celos, pero también de gratitud. Saber que Clara había encontrado paz con ella era un consuelo, aunque no aliviaba el dolor de su ausencia. El hacker, un joven de unos 25 años llamado Diego, llegó con una mochila llena de cables y un aire despreocupado. En menos de una hora, logró descifrar la contraseña del USB. Los archivos se abrieron, revelando un tesoro de documentos, extractos bancarios, correos electrónicos, contratos falsificados y nombres de políticos locales vinculados a la empresa de don Rafael. Pero lo más impactante era un vídeo. En la pantalla, Clara aparecía sentada en su oficina, con el rostro serio pero determinado. Si estás viendo esto es porque algo me pasó, decía. He reunido pruebas contra mi tío, Rafael Hidalgo y sus socios. No solo están lavando dinero, sino que están traficando influencias para encubrir actividades ilegales en el puerto de Sevilla. Si me pasa algo, no fue un accidente. Protejan a Elena. Ella es mi todo. Elena se cubrió la boca, conteniendo un sollozo. Sofía, por su parte, apretó los puños, con los ojos brillando de rabia. Esto es más grande de lo que pensaba, dijo Sofía. No solo es Rafael. Hay nombres aquí que podrían sacudir a todo el gobierno de Andalucía. Diego, que había estado observando en silencio, intervino. Esto es peligroso. Si publicas esto, Sofía, te pondrás una diana en la espalda. No me importa, respondió ella con una determinación que hizo que Elena la mirara con nuevo respeto. Clara confiaba en mí para hacer lo correcto. Y lo haré por ella. Elena, sin embargo, no estaba tan segura. Publicar las pruebas podía exponer a los culpables, pero también las ponía en peligro a ellas. Recordó las palabras de Clara: sé valiente. Pero, ¿qué significaba ser valiente? ¿Arriesgar su vida, como Clara lo había hecho? Decidieron que necesitaban más información antes de actuar. Sofía propuso infiltrarse en una gala benéfica que la empresa de Rafael organizaba esa semana en el Real Alcázar. Era un evento exclusivo, lleno de políticos y empresarios, el lugar perfecto para buscar más pistas. Pero entrar no sería fácil. Necesitaban una invitación, y la única forma de conseguirla era a través de alguien cercano a la familia, doña Carmen. Elena sintió un nudo en el estómago al pensar en enfrentarse a la madre de Clara. Pero si quería justicia, no había otra opción. Con el corazón acelerado, se presentó en la mansión de los Hidalgo, en el barrio de El Porvenir. Doña Carmen la recibió con frialdad, pero Elena no se dejó intimidar. Sé lo que Clara estaba investigando, dijo sosteniendo la mirada de la mujer. Y sé que usted también lo sospechaba. Doña Carmen palideció, pero no respondió. En cambio, le entregó una invitación para la gala, con una advertencia: no sé en qué estás metida, Elena, pero ten cuidado.
Mi hermano no es alguien con quien quieras jugar. La gala era en 2 días. Elena y Sofía pasaron ese tiempo planeando cada detalle. Sofía usaría su experiencia como periodista para mezclarse con los invitados, mientras Elena, como restauradora de arte, fingiría estar allí para evaluar las piezas exhibidas en el alcázar. Pero ambas sabían que estaban entrando en la boca del lobo. La noche de la gala, el Real Alcázar brillaba bajo las luces de las antorchas. Elena, con un vestido negro que le recordaba a Clara, caminaba entre la élite de Sevilla, sintiendo que cada mirada era una amenaza. Sofía, a su lado, llevaba un traje elegante que contrastaba con su aire rebelde. Juntas buscaron a Rafael, quien conversaba con un grupo de hombres de traje, incluido un concejal conocido por su corrupción. Entonces Sofía vio algo que la hizo detenerse, un hombre al fondo con una cicatriz en la mejilla, que parecía observarlas. «Ese tipo», susurró Sofía. Clara lo mencionó en sus notas. «Es un matón a sueldo». El corazón de Elena se aceleró. Si ese hombre estaba allí, significaba que alguien sabía que estaban investigando. Antes de que pudieran reaccionar, Rafael se acercó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Elena, qué sorpresa», dijo con un tono que destilaba veneno. «No esperaba verte aquí». El Real Alcázar, con sus jardines iluminados y sus arcos moriscos, era un escenario de belleza que contrastaba con la tensión que envolvía a Elena y Sofía. La voz de Rafael, suave pero cargada de amenaza, resonó en los oídos de Elena como un eco del pasado. «No esperaba verte aquí». Cada palabra parecía una advertencia, y la presencia del hombre con la cicatriz al fondo no hacía más que aumentar su miedo. Sofía, siempre más rápida para reaccionar, tomó a Elena del brazo y la guió hacia un rincón menos concurrido, donde las sombras de las palmeras ofrecían algo de refugio. «No te dejes intimidar», susurró Sofía. «Está jugando con nosotras. Sabe que tenemos algo, pero no sabe cuánto». Elena asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Nunca había sido confrontacional, pero la idea de que Rafael pudiera estar detrás de la muerte de Clara la llenaba de una furia que no sabía que podía sentir. «Necesitamos pruebas concretas esta noche», dijo apretando los puños. «Algo que lo conecte directamente con el accidente». Sofía sacó su teléfono y activó una grabadora oculta. «Voy a acercarme a él. Tú mantén los ojos en el hombre de la cicatriz. Si se mueve, avísame». El plan era arriesgado, pero no había tiempo para dudar. Mientras Sofía se mezclaba entre los invitados, acercándose a Rafael con la excusa de un artículo periodístico, Elena se quedó cerca de una fuente, fingiendo admirar una escultura. Sus ojos, sin embargo, seguían al hombre de la cicatriz, que ahora hablaba por teléfono en un rincón oscuro del jardín. Sofía, con su encanto natural, logró captar la atención de Rafael. «Don Rafael, estoy escribiendo un artículo sobre el legado de Tejidos Hidalgo», dijo con una sonrisa que escondía su verdadera intención. «Me gustaría saber más sobre sus planes para la empresa». Rafael, confiado, comenzó a hablar de expansión y modernización, pero sus respuestas eran vagas, llenas de lugares comunes. Sofía, sin embargo, era experta en leer entre líneas. Notó cómo sus ojos se desviaban hacia el hombre de la cicatriz cada pocos segundos, como si estuviera esperando una señal. Mientras tanto, Elena se acercó sigilosamente al hombre de la cicatriz, escondida tras un seto. Escuchó fragmentos de su conversación telefónica. «Sí, las dos están aquí». «No, no creo que sepan mucho. Hay que actuar rápido». El corazón de Elena se aceleró. ¿Estaban hablando de ellas? Decidió enviarle un mensaje a Sofía: «Ten cuidado. Creo que nos están vigilando». Sofía, al recibir el mensaje, cambió de táctica. «Don Rafael, he oído rumores sobre irregularidades en la empresa». «¿Algún comentario?», preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y desafío. La sonrisa de Rafael se desvaneció. «Cuidado con lo que publicas, Sofía.
Los rumores pueden ser peligrosos. Antes de que Sofía pudiera responder, un camarero tropezó cerca de ellas, derramando una bandeja de copas. El ruido atrajo todas las miradas, y en ese momento de distracción, el hombre de la cicatriz desapareció entre la multitud. Elena, desesperada, buscó a Sofía con la mirada y le hizo una señal para que se reunieran. «Tenemos que salir de aquí», susurró Elena cuando se encontraron. «Creo que saben que estamos investigando». Sofía asintió, pero sus ojos brillaban con determinación. «No podemos irnos sin algo sólido. Hay una oficina en el segundo piso del Alcázar donde guardan documentos de la gala. Si Rafael está aquí, podría haber dejado algo». Subieron las escaleras con cuidado, evitando a los guardias. La oficina era pequeña, llena de archivadores y un escritorio desordenado. Mientras Sofía revisaba los cajones, Elena encontró un sobre con el sello de Tejidos Hidalgo. Dentro había una factura sospechosa, un pago a una empresa fantasma, fechado el mismo día del accidente de Clara. «Esto es», dijo Elena con la voz temblorosa. «Esto podría conectarlo todo». Pero antes de que pudieran celebrar, la puerta se abrió de golpe. El hombre de la cicatriz estaba allí, con una expresión que no dejaba dudas, no las dejaría salir con vida. «¡Corre!», gritó Sofía, pujando a Elena hacia una ventana. Saltaron al jardín, aterrizando entre los arbustos. El hombre las persiguió, pero la multitud de la gala les dio algo de cobertura. Corrieron por las calles de Sevilla, con el corazón en la garganta, hasta llegar a un callejón en Santa Cruz. «Estamos vivas», jadeó Elena, aferrando el sobre contra su pecho. Sofía, sin aliento, sonrió débilmente. «Por ahora. Pero esto no ha terminado». Esa noche en el apartamento de Sofía, analizaron la factura. Era una prueba, pero no suficiente para acusar a Rafael directamente. Necesitaban más testigos, grabaciones, algo que lo incriminara sin dejar dudas. Elena pensó en Clara, en su valentía, en su amor. «No puedo rendirme ahora», dijo mirando a Sofía. «Por ella». Sofía puso una mano en su hombro. «Lo haremos juntas». Clara lo querría así. Pero en el fondo, ambas sabían que el peligro apenas comenzaba. El hombre de la cicatriz no era un simple matón, era la prueba de que alguien poderoso estaba dispuesto a todo para proteger sus secretos. El callejón en Santa Cruz era un laberinto de sombras, pero para Elena y Sofía, era el único refugio tras la huida del Alcázar. El sobre con la factura temblaba en las manos de Elena, como si contuviera el último latido del corazón de Clara. La ciudad, que una vez había sido su hogar de amor y risas, ahora se sentía como una trampa. «Tenemos que ir a la policía», dijo Elena, con la voz entrecortada por el miedo y la adrenalina. Sofía negó con la cabeza. «No podemos confiar en nadie todavía. Si Rafael tiene conexiones con políticos, también podría tenerlas con la policía. Necesitamos a alguien de fuera, alguien que no esté comprado». Elena la miró, sintiendo una mezcla de admiración y frustración. Sofía era valiente pero también imprudente como Clara en sus peores momentos. «¿Entonces qué hacemos? No podemos seguir corriendo para siempre». Sofía sacó su teléfono y marcó un número. «Conozco a alguien en Madrid, un periodista de investigación. Si le pasamos las pruebas, puede ayudarnos a hacerlas públicas sin que nos maten en el proceso». Mientras Sofía hablaba con su contacto, Elena revisó el sobre. Además de la factura había una nota escrita a mano, en la caligrafía de Clara: «Busca a Javier. Él sabe lo del puerto». ¿Quién era Javier? Elena intentó recordar si Clara alguna vez lo había mencionado, pero su mente estaba nublada por el dolor y el miedo. El contacto de Sofía, un hombre llamado Miguel, aceptó reunirse con ellas en Sevilla al día siguiente.
Pero hasta entonces necesitaban un lugar seguro. Decidieron esconderse en un pequeño hostal en el barrio de Triana, donde nadie las buscaría. En el hostal, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Elena y Sofía se sentaron a descifrar los archivos del USB. Entre los documentos encontraron un nombre que se repetía: Javier Morales, un ex empleado de Tejidos Hidalgo que había trabajado en el departamento de logística. Clara lo había entrevistado en secreto, y sus notas sugerían que Javier tenía información sobre envíos ilegales en el puerto de Sevilla. «Tenemos que encontrarlo», dijo Elena, con una determinación que sorprendía incluso a ella misma. Sofía asintió, pero su rostro estaba tenso. Si Javier sabe algo, también está en peligro. Rafael no dejará cabos sueltos. Al día siguiente, con la ciudad despertando bajo un cielo gris, se dirigieron al puerto. Gracias a los contactos de Sofía, encontraron la dirección de Javier, un pequeño apartamento en un barrio obrero cerca del río. Cuando tocaron la puerta, un hombre demacrado de unos 40 años les abrió. Sus ojos, llenos de paranoia, las escanearon antes de dejarlas pasar. «¿Quiénes son?», preguntó Javier con una voz áspera. «Amigas de Clara Hidalgo», respondió Sofía con cautela. «Sabemos lo que descubrió. Y sabemos que tú la ayudaste». Javier palideció. «No quiero problemas. Lo que le dije a Clara ya fue demasiado». Elena dio un paso al frente con los ojos llenos de lágrimas. «Clara está muerta. Y creo que la mataron por lo que tú sabes. Por favor, ayúdanos». Javier dudó, pero la sinceridad en la voz de Elena lo ablandó. Les contó todo: cómo Rafael usaba la empresa para encubrir envíos de mercancías ilegales, cómo sobornaba a funcionarios del puerto, y cómo Clara lo había confrontado con pruebas. Pero también reveló algo más: el accidente de Clara no fue el único. Otro empleado que intentó denunciar a Rafael había muerto en circunstancias similares un año antes. «Clara me advirtió que tuviera cuidado», dijo Javier. «Pero no pensé que llegarían tan lejos». Sofía grabó la conversación, asegurándose de que cada palabra quedara registrada. Pero antes de que pudieran hacer más preguntas, un ruido en la calle los interrumpió. Un coche negro se detuvo frente al edificio, y el hombre de la cicatriz salió de él. «Mierda», susurró Sofía. «No se encontraron». Javier los guió hacia una salida trasera, un pasillo estrecho que llevaba al río. Corrieron, con el sonido de pasos pesados siguiéndolos. En un momento de desesperación, Elena tropezó, y el sobre se le cayó. Sofía la levantó, pero no había tiempo para recuperar los documentos. Llegaron al río, donde un pequeño bote de pesca estaba amarrado. Javier los ayudó a subir y remó con fuerza, alejándolos del peligro. Bajo la lluvia, con el corazón latiendo a mil, Elena sintió que Clara estaba con ellas, guiándolas. «Esto no termina aquí», dijo Sofía, jadeando. «Vamos a exponer a Rafael, cueste lo que cueste». Javier, con la mirada perdida en el horizonte, añadió: «Clara era valiente. Si van a seguir su lucha, tienen que estar preparadas para perderlo todo». Elena asintió, aferrándose al USB que aún llevaba consigo. Por Clara, estaba dispuesta a todo. El bote se deslizaba por el Guadalquivir bajo una lluvia que parecía lavar las heridas de Sevilla, pero no las de Elena. Mojada y temblando, sostenía el USB como si fuera el último pedazo de Clara que le quedaba. Javier remaba en silencio, mientras Sofía revisaba su teléfono, asegurándose de que la grabación de la confesión de Javier estuviera a salvo. «Tenemos que encontrarnos con Miguel», dijo Sofía, rompiendo el silencio. «Él puede ayudarnos a publicar esto. Pero primero necesitamos un lugar donde nadie nos encuentre». Javier, con la voz baja, sugirió un refugio, una casa rural en las afueras de Carmona, propiedad de un amigo suyo que no hacía preguntas. Aceptaron, sabiendo que cada minuto en Sevilla era un riesgo.
El trayecto a Carmona fue tenso. En el coche de Javier, Elena miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad se desvanecía en la distancia. Pensó en Clara, en cómo solían escaparse a pueblos cercanos para desconectar del mundo. Ahora, esa misma libertad se sentía como una huida desesperada. La casa rural era modesta, rodeada de olivos y silencio. Allí, con la ayuda de Miguel, que llegó esa misma noche, comenzaron a organizar las pruebas. El periodista, un hombre de unos 45 años con una calma que contrastaba con la urgencia de la situación, revisó los archivos del USB y la grabación de Javier. Esto es suficiente para empezar una investigación seria, dijo Miguel. Pero necesitamos más. Un testigo como Javier es clave, pero si Rafael tiene contactos en el gobierno, intentarán desacreditarlo. Elena, que había estado callada, habló por primera vez en horas. Clara confiaba en que la verdad saldría a la luz. No podemos dejar que su muerte sea en vano. Miguel asintió. Publicaré un artículo inicial, algo vago pero suficiente para generar ruido. Eso obligará a las autoridades a investigar. Pero ustedes dos, miró a Elena y Sofía, tienen que mantenerse fuera de la vista. Sofía, sin embargo, no estaba convencida. Si nos escondemos, Rafael ganará tiempo para borrar pruebas. Necesitamos actuar rápido, confrontarlo directamente. Elena la miró, sorprendida por su audacia. Eso es suicida, Sofía. Tal vez, respondió ella, con una chispa en los ojos. Pero Clara no se rindió, y yo tampoco. La discusión se prolongó hasta la medianoche. Finalmente acordaron un plan. Miguel publicaría el artículo, mientras Sofía y Elena buscarían una última prueba en la oficina central de Tejidos Hidalgo. Javier les había dado un dato clave: Rafael guardaba documentos comprometedores en una caja fuerte en su despacho. Si podían acceder a ella, tendrían lo necesario para hundirlo. Al día siguiente regresaron a Sevilla con el corazón en un puño. La oficina de Tejidos Hidalgo estaba en un edificio moderno en el centro, rodeado de cámaras y seguridad. Sofía, con su experiencia en investigaciones encubiertas, planeó una distracción: fingiría ser una periodista interesada en una entrevista, mientras Elena se colaría en el despacho de Rafael. El plan comenzó bien. Sofía, con su carisma, mantuvo a Rafael ocupado en una sala de reuniones. Elena, vestida como una empleada de limpieza, logró entrar al despacho. La caja fuerte estaba detrás de un cuadro como en las películas. Pero no tenía la combinación. Desesperada, revisó el escritorio y encontró una nota con números garabateados: 12-34-56. Con las manos temblando, probó la combinación. La caja se abrió, revelando un montón de documentos y un disco duro. Elena lo tomó todo, pero antes de que pudiera salir, escuchó pasos. Era Rafael. ¿Qué haces aquí?, preguntó con una voz que helaba la sangre. Elena, atrapada, no supo qué responder. Pero entonces Sofía apareció en la puerta, con una grabadora en la mano. Todo está grabado, Rafael. Se acabó. Rafael rió, una risa fría y calculadora. No tienen idea de con quién están jugando. En ese momento, las luces del edificio se apagaron. Un apagón. Elena y Sofía aprovecharon la confusión para correr, con los documentos y el disco duro en sus manos. Pero al salir, el hombre de la cicatriz las esperaba en el aparcamiento con una pistola en la mano. «Entréguenlo todo», gritó. Sofía, sin dudar, empujó a Elena detrás de un coche. «Quédate abajo», susurró, antes de enfrentarse al hombre. El disparo resonó en la noche y Elena gritó. El eco del disparo resonó en el aparcamiento, y el mundo de Elena se detuvo. Por un instante temió que Sofía hubiera sido alcanzada, pero al mirar, la vio agazapada detrás de un coche, ilesa.
El hombre de la cicatriz, furioso, disparó de nuevo, pero la bala se perdió en la oscuridad. Elena, con los documentos y el disco duro apretados contra su pecho, supo que no había vuelta atrás. ¡Corre!, gritó Sofía, lanzándose hacia una salida lateral. Elena la siguió con el corazón latiendo tan fuerte que apenas escuchaba los gritos del hombre detrás de ellas. Corrieron por las calles de Sevilla, zigzagueando entre los callejones hasta llegar a una plaza desierta. Allí, jadeando, se escondieron detrás de una fuente. ¿Estás bien?, preguntó Elena, revisando a Sofía en busca de heridas. Sofía asintió aunque su rostro estaba pálido. Tenemos que llevar esto a Miguel. Ahora. Lograron llegar al coche de Sofía, aparcado a unas calles de distancia, y condujeron hasta Carmona, donde Miguel las esperaba. El periodista revisó los documentos y el disco duro con una mezcla de asombro y urgencia. «Esto es dinamita», dijo. «Contratos falsos, grabaciones de sobornos, nombres de políticos. Rafael está acabado». Publicaron el artículo esa misma noche en un medio independiente de Madrid. A las pocas horas, las redes sociales estallaron. La noticia se extendió como un incendio y las autoridades no tuvieron más remedio que abrir una investigación. Rafael fue detenido al día siguiente junto con varios de sus socios. El hombre de la cicatriz, identificado como un sicario contratado, confesó su papel en el sabotaje del coche de Clara. Pero para Elena, la victoria era agridulce. Sentada en el apartamento que había compartido con Clara, revisó los documentos una última vez. Entre ellos encontró una carta que Clara había escrito para ella, escondida en el disco duro. «Mi amor», decía, «si estás leyendo esto significa que lo lograste. Siempre supe que eras más fuerte de lo que creías. Gracias por amarme, por darme un hogar, por ser mi verdad. Vive, Elena. Vive por las dos». Elena lloró, pero esta vez las lágrimas eran de alivio, de amor, de despedida. Sofía, que había estado a su lado en cada paso, puso una mano en su hombro. «Clara estaría orgullosa de ti», dijo con la voz suave. Elena sonrió débilmente. «Y de ti». «Gracias, Sofía». Días después Sevilla amaneció con un nuevo aire. La verdad sobre Clara y su lucha se convirtió en un símbolo de valentía en la ciudad. Elena decidió continuar el trabajo de Clara, colaborando con organizaciones que luchaban por los derechos LGBT y contra la corrupción. Sofía, fiel a su naturaleza, siguió escribiendo, asegurándose de que la voz de Clara nunca se apagara. En el funeral de Clara, la habían llamado interesada. Pero ahora todos conocían la verdad: Elena había sido el amor de su vida, y juntas, habían cambiado el destino de una ciudad. Bajo los naranjos de Sevilla, Elena sintió a Clara en el viento, susurrándole que todo había valido la pena.